Bienvenidos a este video sobre la Revolución de 1944 en Guatemala. En este episodio exploraremos en detalle este importante acontecimiento que cambió el curso de la historia guatemalteca y sentó las bases para una nueva era de democracia y reforma social. Guatemala, en la década de 1930, estaba bajo el gobierno del general Jorge Ubico, un régimen autoritario que reprimía las libertades civiles y políticas. Las clases trabajadoras, los estudiantes y la clase media comenzaron a protestar contra las políticas opresivas y la corrupción del gobierno. Mientras tanto, la influencia de movimientos revolucionarios en otros países latinoamericanos, como la Revolución Mexicana, inspiró a los guatemaltecos a luchar por un cambio democrático en su propio país. El creciente descontento y la agitación social sentaron las bases para la Revolución de 1944. El 20 de octubre de 1944, un grupo de oficiales, militares y civiles liderados por el capitán Jacobo Arbenz y otros, lanzaron un golpe de estado contra Ubico. La coalición incluyó a estudiantes, trabajadores y sectores de la clase media que se unieron en protestas masivas contra el gobierno. Después de una intensa lucha, Ubico renunció el 1 de julio de 1944 y huyó del país. Esto marcó el fin de su régimen dictatorial. Sin embargo, el gobierno provisional, liderado por el general Federico Ponce Baides, enfrentó desafíos debido a las presiones populares y militares. Finalmente, Juan José Arévalo asumió la presidencia en 1945, marcando el comienzo de un periodo de reformas significativas en Guatemala. Arévalo implementó políticas de bienestar social, promovió la educación y la salud pública y garantizó derechos laborales y básicos. La Revolución de 1944 dejó un legado profundo en Guatemala. No solo puso fin a décadas de dictadura, sino que también estableció las bases para una democracia más inclusiva y participativa. La nueva Constitución de 1945 garantizó derechos civiles y políticos y promovió la participación ciudadana en la vida política del país. Además, la revolución allanó el camino para el gobierno de Jacobo Arbenz en 1951, quien continuó las reformas sociales y económicas. Sin embargo, el periodo de reformas fue interrumpido por un golpe respaldado por Estados Unidos en 1954, que derrocó a Arbenz y estableció un régimen militar autoritario en Guatemala. Hablemos un poco sobre el gobierno de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo fue elegido presidente de Guatemala en las elecciones de 1944, que siguieron al derrocamiento del régimen dictatorial de Jorge Ubico. Arévalo era un intelectual y escritor conocido por sus ideas progresistas y su compromiso con la democracia y la justicia social. Durante su presidencia de 1945 a 1951, Arévalo implementó una serie de reformas progresistas en Guatemala. Estas reformas estaban en línea con los ideales de la Revolución de 1944 y buscaban modernizar y democratizar el país. Una de las reformas más destacadas fue la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, en 1946, que estableció un sistema de seguridad social para proporcionar atención médica y protección social a los trabajadores guatemaltecos y sus familias. Arévalo también promovió la educación pública, expandiendo la cobertura escolar y fomentando la alfabetización en todo el país. Se establecieron nuevas escuelas y se implementaron programas de capacitación para maestros. Además, su gobierno promulgó leyes laborales que protegían los derechos de los trabajadores, incluyendo regularización sobre salarios y horas de trabajo y condiciones laborales. Ahora hablemos un poco sobre el gobierno de Jacobo Arbenz en 1951.
Jacobo Arbenz fue elegido como presidente de Guatemala en 1950 en unas elecciones democráticas. Su victoria fue el resultado del apoyo popular a su promesa de continuar y ampliar las reformas iniciadas por su predecesor Juan José Arevalo. Arbenz pertenecía al partido político de corte socialdemócrata llamado Partido de la Revolución Guatemalteca, que se había formado en respuesta al clima político y social que había surgido tras la Revolución de 1944. Una de las principales políticas de Arbenz fue la reforma agraria, que buscaba redistribuir la tierra de las grandes fincas ociosas a campesinos sin tierra. Esta medida está destinada a reducir las desigualdades económicas y sociales en Guatemala. Además de la reforma agraria, Arbenz también implementó medidas para modernizar la infraestructura del país, promover la industrialización y mejorar las condiciones laborales. El gobierno de Arbenz mantuvo relaciones diplomáticas con países comunistas, lo que suscitó preocupaciones en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Esta relación, junto con las políticas reformistas de Arbenz, llevó a la intervención estadounidense en Guatemala. Arbenz también enfrentó oposición interna por parte de las élites terratenientes y las empresas estadounidenses que se veían afectadas por la reforma agraria. Esto contribuyó a la creciente inestabilidad política en el país. En 1954, Arbenz fue derrocado en un golpe de Estado orquestado por la CIA. Este golpe fue respaldado por intereses estadounidenses que temían la influencia comunista en Guatemala y estaban preocupados por la nacionalización de tierras y recursos. Después del golpe, Arbenz renunció y se exilió en México, donde vivió el resto de su vida. El derrocamiento de Arbenz tuvo un impacto devastador en Guatemala y marcó el comienzo de décadas de represión y violencia política. En resumen, la Revolución de 1944 en Guatemala fue un evento transformador que cambió la historia del país. A pesar de los desafíos, las interrupciones posteriores, su legado perdura en la lucha continua por la justicia social y la democracia en Guatemala. Espero que este video te haya proporcionado una comprensión más completa de la Revolución de 1944 y su importancia en la historia de Guatemala. Gracias por ver.